Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Eugenia Duque Restrepo, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia en la modalidad virtual. Estoy en la materia de Teoría de la Información y ya venimos pues haciendo una secuencia de videos de canales de información mutua, canales determinantes y canales sin ruido. En este video yo voy a explicar una parte del canal de información mutua en el cual vamos a tener las probabilidades a priori y a posteriori de un ejemplo, y nuestro amigo Edwin Velázquez en un ejemplo más adelante explicará las propiedades de este mismo ejercicio sobre la información mutua. Bueno, en esta gráfica mostramos un canal que se va a trabajar binario no simétrico. Mostramos una entrada X, en el centro un canal y la salida Y. Acá tenemos nuestra matriz de probabilidades. Las probabilidades de entrada son probabilidad de 0 es de 1/3. Y la probabilidad de 1 es 2/3. Eso es pues ya haciendo como la parte de las probabilidades. Entonces, las probabilidades de los símbolos de salida con base en la probabilidad de transmisión y las a priori serían estas, que sería la probabilidad de Y igual a 0. Esto sería igual a la probabilidad de Y igual a 0 dado P, dado la probabilidad, por la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de Y igual a 0 dado un X igual a 1, por la probabilidad de X igual a 1 por la probabilidad de Y igual a 0. Toda esta solución me daría 0.9 por 1/3 por 0.3 por 2/3 igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Cogimos las componentes de nuestras matrices y la dividimos sobre las probabilidades de entrada y las probabilidades de salida. Ahora se buscan las probabilidades de salida. Vamos a buscar las probabilidades de salida. La probabilidad de salida, aplicamos la parte de la entropía de la entrada, que nuestra entrada es una X, y la entropía de Y, que Y es nuestra salida, que es de un bit sobre el símbolo. Las salidas del canal PY sub J será en función de la probabilidad condicional hacia adelante y de la probabilidad a priori de la fuente de información. Vamos a calcular las probabilidades de la salida a partir de la matriz de probabilidades hacia adelante, para hallar las probabilidades de que en la salida haya un 0. Entonces necesitamos las combinaciones de las matrices que nos den esta salida, que fue esta partecita que le acabé de explicar, que tomamos pues como las componentes de nuestras matrices y las dividimos entre la entrada y salida, entre la probabilidad de la entrada y la probabilidad de la salida. Listo, entonces vamos a hallar en esta partecita, vamos a hallar la entropía de la entrada y la entropía de la salida en general. O sea, en resumen, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dándonos un A. Que esto es igual a la probabilidad de P por la probabilidad de A dado un B. Puedo calcular la probabilidad a posteriori en términos de la
probabilidades de transición y las probabilidades a priori. Estas serían las probabilidades pues a priori, que eso me debe dar 1, esta partecita me debe dar 1 para poder que pues como que nos dé. Para hallar la probabilidad de que en la salida haya un 0, dado que la entrada era un 0, por la probabilidad de que la entrada es 0. Luego entonces esa probabilidad me arroja un 0.5. Esa es esta probabilidad. Y así se hace para y igual a 1. Ahora hallamos la entropía de la entrada y la salida de la entropía. Este resultado me da a partir de aplicar el teorema de Bayes, que eso pues ya sería como un tema más extenso y que habría que ver en otros capítulos siguientes. La entropía condicional hacia atrás, aplicamos también el teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces, puedo calcular las probabilidades a posteriori en términos de la probabilidad de transición a las probabilidades a priori. ¿Qué tenemos acá? La probabilidad de x igual a 0, dado y es igual a 0. ¿Cómo hallamos esta parte? Tomamos esta probabilidad, la multiplicamos por la probabilidad de x igual a 0 sobre la probabilidad de y igual a 0. Y acabamos pues ya como desglosando nuestro ejercicio. ¿Qué es decir eso? Que tenemos la probabilidad de x igual a 0, dado y igual a 0. Que no es más que decir que tenemos 0.9, que es de ese 0.9 lo tenemos de nuestra matriz de probabilidades por 1/3 sobre 1/2 igual a 0.6. La mayoría de esos daticos se generan a partir de nuestra matriz de probabilidades. Hay que estar muy pendientes de esa parte. Esto nos arroja un 0.6 y tenemos que seguir. ¿Cuál es? La probabilidad nuevamente de la entrada, pero ya dado que ya igualado pues a 1, como podemos ver acá. Entonces que tomamos este otro componente de nuestra matriz para poder encontrar esta otra partecita, que ya es cuando la probabilidad de x igual a 0 dado un y es igual a 1. Entonces acá hacemos también como aplicamos la formulita, que ya vimos pues como de dónde salió, y la probabilidad de que x sea igual a 1 dándonos un y es igual a 0. Vamos a hacerlo paso por paso. Es muy importante que cada persona vaya sacando pues como los daticos aparte. Vamos solucionando. Esta es la probabilidad de x igual a 1 dado un y que es igual a 1. Pasamos a esta parte de la formulita. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aplicamos esta parte de la formulita. Que esto ya pues es todo el teorema de Bayes. Estas fórmulas están muy explícitas en el teorema de Bayes. Yo aquí les estoy mostrando es como de dónde salen los daticos, que tienen que ver con nuestra matriz y las entradas y las salidas que encontramos anteriormente también. Ya que sigue encontrar la entropía condicional hacia atrás. Esta sería la entropía condicional hacia atrás. Bueno, en la entropía condicional hacia atrás, si ocurre un 0 a la salida, denme un segundo, yo busco la entropía a la salida. Entonces, si ocurre un 0 a la salida, tengo una incertidumbre muy alta de cuál fue el símbolo de entrada.
Se llaman entropías a posteriori, me dice la incertidumbre de que dado un símbolo de salida, ¿cuál fue el símbolo de entrada? Para eso son las entropías a posteriori. Si tengo un 1 a la salida, tengo una incertidumbre de 0.35 para este ejercicio, de cuál fue el símbolo que me enviaron. Pero como esta incertidumbre es menor a la posibilidad de que me hayan enviado un 1 es mayor, entonces pues de ahí tenemos una incertidumbre pues como un poco alta. El concepto de la equivocación, vamos a mirar un poquito el concepto de la equivocación. Concepto de equivocación es la entropía a posteriori promedio de la entropía de X dado un Y. Si no hubiera distorsión, esta entropía debía dar 0. ¿Qué queremos decir? Es decir, que es seguro, es decir, si es seguro la incertidumbre será 0, ya que esto que recibe un 0 fue porque envié un 0. La entropía de X dado Y es un 0 máximo si con posibilidades de iguales. Con posibilidades iguales, ¿qué quiere decir? En esta grafiquita nos la muestran mejor. Que la entrada fue un 0, entonces mi salida va a ser un 1. Si la entrada fue un 1, mi salida va a ser un 0. Estas serían pues como las probabilidades y estas las probabilidades de error. Entonces ya con este tema damos pues como por cubierto la parte de canales de información mutua, canales sin ruido y canales determinantes. Espero que les haya servido de mucho los videos, que para un estudio futuro sea muy conveniente. Muchas gracias.